En el segmento anterior les hablé de la importancia de la estabilidad macroeconómica. Recuerden, la estabilidad macroeconómica significa estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio, lo cual favorece el crecimiento de la economía porque usted puede hacer sus inversiones de una forma más segura, usted sale al mercado de trabajo, sabe que su salario va a mantenerse relativamente estable en términos de su poder adquisitivo, usted observa también que su ahorro está bien remunerado en términos reales y todo esto es algo positivo para la economía por el hecho de que permite una creación de empleo, una reducción de la desocupación, un aumento del nivel de ingreso en la familia y esto mejora obviamente las condiciones de vida de la población. Si usted observa, por ejemplo, las tasas de interés, por ejemplo, la tasa de interés activa, que es la tasa de interés que usted va y toma un préstamo, 11.91% el promedio de acuerdo al Banco Central y la pasiva 6.31%. Pero lo más interesante, no solamente que ha bajado la tasa de interés, sino además que el plazo para usted adquirir un financiamiento ha ido subiendo. Antes usted conseguía una vivienda con un financiamiento a 10 años, no más de ahí. 10 años, 10 años. Ahora usted lo consigue 20 años, 25 años, 30 años usted puede conseguir ese financiamiento. Lo cual obviamente es un reflejo de que la economía va bien. La economía dominicana va bien. Si usted va, por ejemplo, a los mercados internacionales y usted coloca deuda de República Dominicana, están dispuestos a financiarle a usted a 30 años. A 30 años. Y obviamente la contraparte de eso es que aquí entonces usted también puede financiar a 30 años. Y hay personas que se benefician porque pueden adquirir su vivienda. Mire, el principal activo de muchas personas a lo largo de su vida es la vivienda propia. Ese es el principal activo de mucha gente. El presidente Balaguer lo sabía muy bien. Por eso el presidente Balaguer hizo tanto énfasis, tanto hincapié en darle esa oportunidad a gran parte de la población. Darle una vivienda propia, una vivienda segura, una vivienda que tome en consideración que estamos en medio de la trayectoria de los huracanes. Como estamos en medio de la trayectoria de los huracanes, que desde que llegó Colón aquí están registrados y desde antes los taínos, de acuerdo a información que se recoge en los libros de historia, también registraban esos impactos de esos vientos que no lo conocían tanto esos marineros españoles que llegaban aquí y que obviamente fueron azotados por esos huracanes. Entonces, dado que estamos en medio de esa trayectoria, es lógico que la vivienda tenga que ser más segura. Y por eso el presidente Balaguer hizo tanto hincapié, tanto énfasis en entregar vivienda. El presidente Danilo Medina también lo ha estado haciendo. El presidente Danilo Medina ha ayudado barrios enteros, comunidades enteras a cambiar. La Nueva Barquita es ese producto. Ese producto de esa política de darle un techo seguro y una transferencia de recursos a través de darle acceso a una vivienda segura a una buena parte de la población. De ese barrio, todos están en mejores condiciones de vida que lo que estaban al inicio del año 2012. Asimismo, la ciudad Juan Bosch. La ciudad Juan Bosch significa una mejoría significativa para todo aquel que vaya a vivir ahí. Una mejora importante, una mejora de lo que eran casitas muy maltrechas, casitas muy vulnerables, cercanas a río. Pues se modificó esto en términos de darle un acceso a una vivienda muchísimo más segura, de bloques con techo de cemento, y todo esto pues mejora considerablemente las condiciones de vida. Entonces, ese es un punto importante que se consigue ¿con qué? Con esas tasas de interés bajas y financiamiento a largo plazo. Se consigue, eso se consigue, aparte de la ayuda, obviamente, del Estado directamente. Entonces, eso ha favorecido también. Algo que también ha ayudado a la estabilidad macroeconómica es la confianza que da en el Banco Central tener 8.781 millones de dólares de reservas internacionales netas. Nunca antes había tenido tantas reservas internacionales el Banco Central. Cuando usted lo toma como coeficiente de las importaciones, cualquier medida que usted quiera tomar, nunca antes habíamos tenido tantas reservas internacionales. Si hay, por ejemplo, un choque, algún tipo de perturbación que pueda suceder, que pueda generar un movimiento brusco en el mercado cambiario del tipo de cambio, que de repente suba 20, 25, 30 centavos y usted ve que hay cierto nerviosismo, cierto ataque especulativo, pues el Banco Central simplemente toma parte de su reserva, 100, 200 millones de dólares y dice, la voy a vender. El gobernador se sienta con su equipo, presenta al país lo que va a hacer e inmediatamente usted ve que se desinflan esas expectativas. Se desinflan. La persona que mejor maneja las expectativas es ese gobernador del Banco Central. Inmediatamente desinfla las expectativas. Entonces, esto ha ayudado
con una política fiscal, que eso hay que reconocérselo al presidente Danilo Medina, que ha llevado el déficit de 6.7% a un déficit de 2.4% del Producto Interno Bruto. Obviamente que eso ayuda muchísimo y le facilita el trabajo al Banco Central. ¿Por qué? Porque no presiona al Banco Central ni a subir las tasas de interés, ni a entregar financiamiento o crédito doméstico neto, que es lo que le dicen inorgánicos. Eso es historia. Eso es historia. Aquí hay una política donde si hay un déficit, se puede ir a los mercados internacionales, se puede ir al mercado nacional, se coloca ese título, el nivel de deuda pública sigue siendo sostenible. Si usted hace el análisis riguroso, de lo que es la sostenibilidad de las finanzas públicas, usted se da cuenta de que es sostenible y va a ser todavía más sostenible tomando en consideración lo siguiente. La mitad del déficit público de los últimos 15 años se explica por el déficit del sector eléctrico. La mitad. Es decir, que la mitad de la acumulación de deuda se debe a ese déficit del sector eléctrico. Ahora, el déficit del sector eléctrico está vinculado a unos precios de energía enormes que obligaba a la distribuidora a tener que erogar grandísimas sumas de dinero, y esto obviamente que va a cambiar con la entrada de la central termoeléctrica Punta Catalina. La central termoeléctrica Punta Catalina es un negocio no solamente de electricidad, en términos de que va a dar entre el 30 y el 35% de electricidad competitiva en el mercado. No solamente eso, sino financiero. Oigan bien, la central termoeléctrica Punta Catalina va a generar un beneficio para el Estado de 240 millones de dólares. 240 millones de dólares va para el Estado. Pero no solamente eso, sino que además va a permitirle a las empresas distribuidoras de electricidad un ahorro que, dependiendo del precio de los combustibles, entre 120 y 200 millones de dólares. Es decir, que pudiera llegar a 440 millones de dólares. Medio punto del PIB. Medio punto del PIB de ahorro. Eso es algo verdaderamente extraordinario. Medio punto del PIB. ¿Qué significa eso? Una mejora sustancial de la posición financiera del Estado. Es obviamente que es un aporte adicional del presidente Danilo Medina a lo que es la estabilidad macroeconómica, que le facilita el trabajo ¿a quién? Al Banco Central de la República Dominicana. Entonces, esa reducción del déficit se lo va a dejar el presidente Danilo Medina al próximo gobierno como un regalo. Le va a dejar una economía creciendo con estabilidad macroeconómica y además un déficit en descenso. Y obviamente le va a crear las oportunidades para que se pueda posteriormente hacer su reforma fiscal. Reforma fiscal implica una reforma tributaria, implica una reforma por el lado del gasto público. El próximo presidente lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer. Ya lo dijo el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que a partir del año 2020 hay que sentarse como sociedad, como país, a discutir lo que es el pacto fiscal. Pero hay que hacerlo. Todo el mundo tiene que hacerlo. Esto es demasiado importante para dejárselo únicamente a los políticos. Esto es demasiado importante. Como sociedad tenemos que involucrarnos. Todos tenemos que sentarnos y hacerlo de forma responsable. Porque es que es muy fácil criticar por criticar desde afuera. No, entra a la arena, aguante su machetazo, como un buen gladiador, sin gritar, como un hombrecito. Usted se faja ahí, o como una mujercita que tenga pantalones, usted se faja, aguanta su machetazo, óigame bien, y usted apoya ese pacto fiscal. Porque hay que hacerlo. No hay otra alternativa. Nosotros no podemos continuar con una presión tributaria del 14% del Producto Interno Bruto, pero muy mal distribuida, donde algunos pagamos muy por encima del 25%, y yo me incluyo ahí, muy por encima del 25%, pero otros te pagan 5%. 5%, yo 25, sumo 5 más 25, 30, la mitad, 15. Se paga 14% de presión tributaria. Ajá. No, yo pago 25, tú pagas 5, vamos a distribuir esto mejor. Ese es el mensaje. Y eso viene para el próximo gobierno. Vámonos a la pausa y retornamos en breve.